Buenas tardes, nuestro grupo es Sebastián Monge y Juan José Argota. Este es el video de la videocápsula. Para responder la primera pregunta, ¿entre China y Estados Unidos hay relaciones de dependencia o de interdependencia? ¿Y cómo se evidencia esta interdependencia compleja? Para basarnos en la interdependencia compleja, vamos a tomar como autores específicos a Robert Kuhn y Joseph Nye, el cual explica que gracias a este nuevo modelo de política internacional se modifica como tal toda la política, o sea, se transforma la política internacional. Con la interdependencia era algo antes no visto, ya que se tomaba el realismo como fuente principal de política internacional. Entonces, ¿qué buscaba? Buscaba cada quien su mismo ejército, no depender de otro, ya que según el realismo pretendía que uno, si uno dependía de alguien más, era más débil. Y por esto mismo es que las fuerzas militares fueron en decadencia, ya que gracias a la creación de grupos como la OTAN, ya no necesita un país tener muchos soldados, sino en caso de una guerra puede hacer uso de otros soldados, de otros países. Locke deja muy claro que en una guerra comercial nadie gana, ya que eh, hay unas ciertas consecuencias cuando hay una guerra comercial, como lo es los aranceles. Al subir estos aranceles, el producto externo se pondría más costoso en este país, entonces la gente dejaría de comprar tanto este producto, por lo cual no afectaría únicamente al país exportador, sino al país que lo recibe también, al país importador. Em, por esto mismo es que una guerra comercial entre China y Estados Unidos no les conviene y por eso se maneja la interdependencia. En el ámbito económico, en el ámbito tecnológico, Estados Unidos depende mucho de China, ya que como sabemos China es un gran exportador de tecnología y más específicamente Taiwán, aunque si se toma en parte de que China, Taiwán es parte de China, el 60% de los microchips exportados es de esta parte, pero si se toma de que Taiwán es una república independiente de China, aún así China es gran aportador de microchips. En cuanto a, pues como el origen de estas relaciones entre Estados Unidos y China, encontramos que la primera dinastía china que estableció relaciones diplomáticas fue la dinastía Qing en el siglo XIX. De igual forma, Estados Unidos y China usualmente no se consideran adversarios, sino más, o sea, bueno, no son aliados ni enemigos, sino que más como competidores en en ciertas áreas y como socio en otras partes, en otras áreas de la economía, como podría ser en la parte pues, tecnológica, como ya mencionó, y también la parte financiera, en la que varias veces a lo largo de la historia hemos encontrado una relación financiera bastante importante. También en la parte comercial encontramos que Estados Unidos importó de China una amplia gama de productos entre los que se encuentra maquinaria eléctrica, que está valorada en 152 mil dólares, millones de dólares, perdón. Aparatos también electrónicos, que están valorizados en 117 mil millones de dólares. Muebles en 35 mil millones de dólares y artículos deportivos. Por el lado de China, los productos exportados desde Estados Unidos y que pues, importó en mayor medida fue la soja en 13,9 millones de yenes. ¿Son yenes? Yo qué sé. Los circuitos integrados y el petróleo crudo. Bueno, continuando con la segunda pregunta, las relaciones económicas entre China y América Latina se relacionan de interdependencia o como relaciones de dependencia. Como sabemos, China no es un país de grandes materias primas, sino es un país industrializado. Entonces, América Latina es un gran socio comercial, ya que nosotros somos grandes exportadores de materia prima. Por eso es que es una interdependencia, según bajo mi punto de vista.
ya que nos hacen ciertos créditos y préstamos como lo que es el metro actualmente en Bogotá, pero también dependen de nosotros, porque si nosotros el día de mañana decidimos no enviarles más materia prima, ellos, se aumentarían los costos de la producción. Y por eso es que en América Latina es tan importante para China. Lo otro es que China está abriendo empresas en América Latina, como lo puede ser Miniso y estas tiendas que son una masificación de economía, si así lo tomamos en base como lo dice Taylor, de la teoría de la organización, entonces masificación de economía y masificación de producción. Entonces lo que busca es que a mayor masificación de productos, el producto es más económico para llegar a este país. Entonces por eso es que América Latina y China tienen una interdependencia con un poco de independencia. Sí, porque también, como para agregar ahí, que al fin y al cabo América Latina y países como Venezuela y esto es así, proveen mucho petróleo y al fin y al cabo eso es un producto que a China le interesa mucho, entonces pues se podría considerar una relación de interdependencia al tener como tanto interés en esto, entonces si se pierde como estas relaciones, pues al fin y al cabo China empezaría a perder pues no una cantidad significante de poder económico, pero sí una... Sí, ambos se verían sí, afectados. serían afectados. Continuando con la tercera pregunta, el ascenso de China como nueva potencia hegemónica, ¿qué amenazas y qué oportunidades tiene con América Latina? La oportunidad número uno que veo yo es que no dependeríamos únicamente de la inversión externa de Estados Unidos, ya que pues como sabemos tenemos una gran, gran relación de dependencia con este país al tener una deuda externa tan grande. Entonces, un nuevo inversor en nuestro país cambiaría mucho la forma de ver la dependencia hacia Estados Unidos. Eh, la consecuencia va relacionada con esta oportunidad, ya que al verse Estados Unidos amenazado por un otro país, como lo es China, podría pasar como el consenso de Washington, el cual reunió a todos los países de América Latina, que son en total 34 países, y con esto le subió la tasa de interés a la deuda. Entonces, como consecuencia podríamos mirar una decisión un poco agresiva de Estados Unidos a América Latina. La oportunidad número dos sería lograr desligarnos un poco del neocolonialismo por parte de Estados Unidos. Como antes lo mencionaba, las oportunidades y las consecuencias van correlacionadas. Entonces, con esto me quiero decir que al ver Estados Unidos, que hay otro país potencia que a la larga va a ser el hegemón, o se tiene previsto que va a ser el hegemón, puede verse amenazado y nos suelte un poco las riendas de este neocolonialismo que ellos tienen actualmente. La consecuencia de esta es que sería que USA no nos afectará en base a sus empresas transnacionales, ya que como sabemos las empresas transnacionales tienen gran fuerza política y económica. Entonces esto puede llevar al colapso de una economía, como lo que pasó en Chile con lo del el presidente Allende y Pinochet. Sí, pues con más oportunidades que encontramos fue que, pues en cuanto a la llegada de China como nueva potencia a América Latina, sería que podemos dejar un poco de lado este el etnocentrismo en el que hemos vivido casi pues a lo largo de toda nuestra historia y poder empezar a estudiar pues pensadores pues del otro lado del mundo, en especial chinos, que muy probablemente nos pueden proveer, no sé, teorías políticas, económicas, que pues no habíamos estudiado debido al mismo etnocentrismo, que siempre nos hemos centrado en lo que nos enseña Estados Unidos y Europa. Y pues estos nuevos estudios que se podrían dar a partir de la llegada de China nos solucionarían de pronto, o sea, muy probablemente, la gran mayoría de problemas políticos que tiene pues América Latina. Sí, como lo digamos en clase, hay muchos pensadores de Oriente que los occidentales cambian esa teoría y Ujú. la modifican un poco, pero dicen que ellos la crearon. Pero sí, exacto, con el fin de no estudiar y no aceptar que fueron Sí, entonces sería de una buena Oriente. oportunidad. ¿Cuál es la segunda oportunidad que usted ve? Eh,
Pues la segunda es que al tener de hegemonía y potencialmente aliado a China, América Latina pues podría llegar a tener un avance tecnológico bastante considerable, teniendo en cuenta que China es uno de los mayores productores pues en cuanto a tecnología se refiere, por lo que tenerlo de aliado y de nueva potencia y hegemón económico nos ayudaría a salir como de este estancamiento tecnológico, por decirlo de algún modo. Y esto nos puede ayudar como a industrializarnos para no ser un país dependiente, sino manejar ya relaciones interdependientes. Ujú. En cuanto a consecuencias, pues encontramos que la gran mayoría de países de América Latina se podrían considerar pues como países aliados de Estados Unidos o que tienen una relación bastante fuerte como lo sería Colombia. Y por lo que China se instaure como la nueva hegemonía y pues potencialmente un aliado de varios países de América Latina, produciría pues problemas en cuanto, pues muchos problemas y especialmente en cuanto a la deuda externa se refiere, ya que pues produciría el caso de que América Latina con el fin de pagar la deuda externa de Estados Unidos y dejarlo de lado, pues entraría como a interés pues con China y solo produciría como una nueva deuda externa y se produciría como un ciclo interminable de endeudamiento y que estos países pues queden en subdesarrollo casi que Mm. Sí, como lo que por siempre. explicábamos en el consenso de Washington, Exacto, podría ser otra afectación, pero aumentando aún más los intereses. exacto. Si nos vimos afectados en 1889, que fue el consenso, no me imagino ahorita, Que la donde... deuda ha aumentado mm, exponencialmente. sí, muy cierto. ¿Tiene la otra consecuencia? Sí. Otra consecuencia es que se seguiría dando, pues ya como lo mencioné, estos ciclos, por decirlo de algún modo, eternos de dependencia, en los que desde la colonia hemos dependido de una potencia externa, de ya sea España o después Estados Unidos o cualquier otra. Y esto lo único que produce es que los países subdesarrollados sigan siendo subdesarrollados. Y con la llegada de China, pues no creo que cambie mucho esto. Al fin y al cabo es una potencia que le interesa a América Latina en la parte económica y todo esto. Y buscaría explotarla y aprovecharse de pues, la gran mayoría de recursos. Como cuarta pregunta, tenemos es una reflexión propia de cuál de las dos teorías entre dependencia o interdependencia manejamos con China y América Latina. Bajo mi perspectiva, podríamos pensar que se maneja un poco de ambas. No nos podemos ir solo a una, ya que, como lo decíamos anteriormente, somos productores de materia prima. Y si la materia prima es muchísimo más económica que ya cuando la industrializan y la cambian. Pero eso nos hace interdependientes, ya que al no tener materia prima, pues ellos no pueden generar el, el, como el producto final que se quiere lograr, como por ejemplo el crudo, venderlo y que nos vuelvan a traer que nos traigan ya gasolina para los distintos carros. Y ya como en cuanto a la dependencia, creo que, como ya lo hemos mencionado varias veces en el video, la gran mayoría de países de América Latina no tienen los suficientes recursos económicos para depender de sí mismos, lastimosamente. Por lo que China llegue, pues como nuevo hegemón, pues produciría la nueva, o sea, como el ciclo este ya que mencionamos de dependencia que llevamos en cualquier cantidad de años. Y pues esto sería pues como la forma de la dependencia que podemos ver que plantea el estructuralismo. Y China tiene que llegar como con otro punto de vista, no como Estados Unidos, que es, como lo sabemos, Estados Unidos no le interesa mucho América Latina, como lo vimos en el discurso de la ONU, el presidente Petro, que él tocaba el tema de que la planta de coca sirve mucho para el CO2, el cual todos los carros y diferentes industrias contaminan demasiado. Entonces, si este país llega como con la misma ideología de querer siempre pisotear y Y de ser destruir. más rico él que América Latina, se va a estrellar con América Latina porque, pues, digamos, de una u otra forma estamos cansados de que América Latina, de que Estados Unidos se vuelva más y más rico y a nosotros nos incremente cada vez más el costo, el Y la dólar más deuda. caro, la deuda más cara. Entonces, yo creo que tiene que llegar con un punto de vista diferente y planteándolo ya en el CEPAL, como lo ha hecho desde el 2000. Ujú. Digamos, del 2000 al 2012 ha crecido en 22 veces las diferentes transacciones que tenemos con China en cuanto a materia prima y distintas cosas. Entonces,
que el primer la potencia esté aliado con nosotros, pues nos ayuda a crecer también como país. Y No así solo va. nos deja de lado y nos deja subdesarrollados, como Es- ha hecho Estados Unidos, como ha hecho España. y eso sería la gran manera de dejar la dependencia. Ujú. Industrializándonos, podríamos decir, ya no más hasta pagar Sostenible. esta deuda, sí, pagar esta deuda y ya salirnos y ya empezar a procesar más cosas para así volvernos un país ya industrializados y menos dependiente. Sí, 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 de acuerdo. Listo, muchas gracias, esta sería nuestra reflexión y hasta luego. Gracias.